Ok, otra de las cosas Sí, perdón, Pilar, otra de las cosas que pueden usar también estos vasodilatadores que les acabo de mencionar, nitroglicerina y el isofluride, es también en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca. En la fase aguda, o sea, por fuerza tenemos que emplearlos ahí, ¿vale? Entonces, ya que estamos hablando de una vez de esto, vamos a meter ahorita los fármacos que se emplean para la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón de expulsar, de movilizar 5 litros en minuto. El gran problema, una de las complicaciones que tiene la hipertensión arterial es la hipertrofia cardíaca, pero característicamente esta hipertrofia cardíaca es concéntrica. Entonces, el gran conflicto que se tiene es que un paciente maltratado de hipertensión va a terminar invariablemente con algún grado de insuficiencia cardíaca. Y entonces, esto va a generarnos como respuesta inicial taquicardia. Pero el dato cardinal de la insuficiencia cardíaca es la disnea. Entonces, a todas luces, si nosotros queremos evitar una insuficiencia cardíaca, pues debemos de controlar satisfactoriamente la hipertensión. Para esto, existe un grupo de fármacos que se conocen como digitálicos. Reciben ese nombre porque la planta de la que se extrae tiene precisamente forma como de dedos. Es una flor que tiene forma de dedos. De ahí se derivó, se aisló el primero de ellos, que se llama digoxina. Pero también contamos con la couabaína y el anatócido C. Son los medicamentos más viejos que hay para el manejo de esto. Son medicamentos que sirven mucho de ejemplo. Que sirven mucho de ejemplo para hablar de lo que es el margen de seguridad. El margen de seguridad, que consiste en la relación que existe entre la dosis efectiva y la dosis tóxica, o bien en animales de experimentación la dosis efectiva y la dosis letal. Bueno, en humanos nada más podemos experimentar y nada más debemos analizar con qué cantidad de fármaco me da resultado y con qué cantidad me da toxicidad. Bueno, pues estos medicamentos son los representativos de aquellos medicamentos que son de margen de seguridad estrecho. ¿Sí? Tienen margen de seguridad estrecho. ¿Qué quiere decir? Que la dosis efectiva es muy cercana a la tóxica. De hecho, hay algunos pacientes que aún a las cifras terapéuticas, a la dosis terapéutica que le están dando, puede llegar a presentar intoxicación. Estos 3 medicamentos, la digoxina, el anatócido C y la guabaína, se les conoce, para que no se les olvide, se les conoce como los medicamentos que generan el efecto de la triple R. El primero de ellos es el de retrasar, el segundo de regular y el tercero de reforzar. Por eso se les conoce como medicamentos de la triple R. Regula, retrasa y refuerza. Regula, retrasa y refuerza. Este medicamento se utiliza para aumentar la circulación en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, para provocar también una disminución de la frecuencia ventricular, para disminuir la fibrilación y el aleteo auricular. Esto lo logra a través de aumentar la fuerza de contracción miocárdica, efecto que se conoce como inotropismo. Es decir, la acción final que tiene la digoxina es generar un efecto inotrópico positivo. El medicamento también aumenta el volumen minuto. Y un aspecto importantísimo,
Al optimizar esto, disminuye el tamaño del corazón, disminuye la presión venosa y aumenta el volumen sanguíneo. Un dato importante es que al aumentar el volumen sanguíneo, aumenta la diuresis y condiciona una mejoría en el estado de edema por retención de líquidos. Un efecto, entonces, repito, que se conoce como inotropismo positivo. El medicamento tiene efectos directos sobre la contractilidad miocárdica, que es dependiente de la dosis. Todo esto se explica a través de su mecanismo de acción, el cual consiste, preguntas de examen, en una inhibición directa de la sodio-potasio, ATPasa. Esta inhibición directa de la sodio-potasio ATPasa lleva a un incremento en la concentración intracelular de calcio. Y este incremento está asociado a un efecto lento pero constante de una corriente hacia la célula. Como resultado de esta inhibición de la sodio-potasio ATPasa, hay aumento del sodio intracelular y disminuye la concentración gradualmente de potasio intracitoplásmica. ¿Sí? Esta es la razón por la que se presenta el efecto inotrópico positivo. Entonces, la inhibición de la sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Esto, incremento de calcio intracelular, al haber más disponibilidad de calcio, incrementa la intensidad, propiciando la interacción entre actina y miosina y disminuye la expulsión de calcio. Genera estos efectos eléctricos. En consecuencia, el medicamento, sí, que estaba con taquicardia, normaliza la frecuencia, evita el desarrollo de hipertrofia, mejora la salida de sangre oxigenada y corrige la disnea, presentada esta por la hipoxia tisular que se tenía por la pobre oxigenación. ¿Sí? Un dato importante, electrocardiograma. En el electrocardiograma es que genera un acortamiento en el nivel de la meseta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se usan estos medicamentos? En primer lugar, para la insuficiencia cardíaca. ¿Para qué lo usamos? Para la insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, para la fibrilación auricular. En tercer lugar, el aleteo auricular. Ahora, un dato muy importante. Sí, esto lo van a tener ustedes. Se los van a preguntar esto, seguro, en su examen profesional y seguramente en el examen de residencia. La intoxicación por digital. Se conoce así como intoxicación por digital o intoxicación digitálica. Estos datos los tienen ustedes que recordar, los tienen ustedes que considerar cuando se esté tomando este medicamento, porque provoca malestar, vómito y diarrea. Esto no es específico de este medicamento. Casi cualquier medicamento me puede dar a dosis tóxicas malestar, vómito y diarrea, cualquiera de los medicamentos. Pero lo que sí es específico de ello, de este medicamento, es el mareo, la visión borrosa, mareo, visión borrosa y una mayor formación de orina. Pero el dato más importante es el de la bradicardia.
Es decir, el paciente antes del tratamiento andaba por ahí de 120, 130 latidos por minuto. Cuando empieza a tomar y estoy yo en intoxicación, el paciente empieza a presentar bradicardia, es decir, presenta 50, y en los casos severos puede llegar a tener hasta 35. Entonces, vean ustedes, este es un dato muy importante y que le tienen ustedes por fuerza que enseñar al paciente que se esté monitoreando la actividad de pulso. Otra cosa importante de los efectos secundarios que se presentan y de intoxicación son los sudores fríos. Algunos pacientes pueden llegar a convulsionar, puede haber síncope por esa bradicardia y asociado a la sistolia, muerte. ¿Ok? Entonces debemos de encontrar o reconocer tempranamente estos datos con la finalidad de empezar con el manejo de esto. Este medicamento, los digitálicos, está prohibida su combinación conjunta básicamente con 3 medicamentos. Uno con anfotericina B, porque depleta el potasio, espironolactona, porque espironolactona es un ahorrador de potasio, es decir, me incrementa la concentración, y con rifampicina, porque disminuye potasio. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todos aquellos fármacos que modifican el potasio. ¿Ok? Mucho cuidado con esos fármacos que modifican el potasio. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo. Esto nos complica el manejo, porque resulta que parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluye aquellos medicamentos que van a generar una disminución del volumen circulante, como son los diuréticos. Y si se dan cuenta aquí, o tanto la disminución de potasio, la hipopotasemia, o la hiperpotasemia, me incrementan el riesgo de intoxicación por digitálicos. Entonces debemos de ser muy cautos, una estrecha vigilancia, un monitoreo muy cercano en este paciente, debido a la alta frecuencia en la que se presenta las intoxicaciones. Y les refiero, ¿sí? A veces y en muchas ocasiones con esto, vemos que estos pacientes que están manejados simplemente en la etapa inicial con estos digitálicos, aún a la dosis terapéutica presentan intoxicaciones. Entonces es menester que ustedes expliquen a esos pacientes que están bajo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que reconozca tempranamente los datos de intoxicación. ¿Sí? Muy importante que eso lo tengan presente. Ahora, este medicamento, debido a la urgencia que se tiene de la patología en cuestión, se emplea algo que se conoce como dosis de impregnación. Y la dosis de impregnación siempre va de 0.75 a 1.5 miligramos. Y se le da dosis de mantenimiento, que estamos administrándola en 0.125 a 0.5 miligramos por día. Evidentemente, tenemos que encontrar la dosis ideal para mi paciente. Tenemos que encontrar la dosis ideal para ese paciente. ¿Ok? ¿Para qué? Para disminuir, de ser posible, el riesgo de intoxicación. Hay un dato electrocardiográfico que es específico de la intoxicación por digital. Es la inversión de la onda T. ¿Ok? La inversión de la onda T se le conoce como cubeta digitálica y está asociado a los datos tempranos, sobre todo electrocardiográficos, de la intoxicación por digitales.
Doctor, ¿podría repetir las dosis, por favor? Claro, de impregnación, 0.75 a 1.5 miligramos. Dosis de mantenimiento, de 0.125 a 0.5 miligramos. Cuando estabilizo al paciente, voy bajando, disminuyendo, ¿no? Porque evidentemente es una urgencia. Pero una vez que ya estabilicé, ajusto la dosis a la baja para minimizar el riesgo de intoxicación. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, bueno, van a decirme, ¿y entonces qué alternativa tenemos para el manejo de la insuficiencia cardíaca si el paciente me cae en una intoxicación? Bueno, para eso tenemos una sustancia alternativa que se llama amrinona. Es una bipiridina. Esta sustancia aumenta igualmente el flujo de calcio interno durante el potencial de acción, pero la característica es que lo incrementa sin inhibir a la sodio-potasio ATPasa, ni activar adrenoreceptores. La razón del por qué y cómo lo hace es porque inhibe a la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, como ustedes saben, es una enzima encargada, la fosfodiesterasa es una enzima encargada de degradar el AMP cíclico. Por lo tanto, al inhibirla, lo que yo estoy generando es incrementar la concentración intracelular de AMP cíclico. En consecuencia, este incremento en la concentración intracelular de AMP cíclico provoca un incremento en la entrada de calcio, con lo que se llega a presentar un efecto inotrópico positivo. Además de presentar un efecto vasodilatador periférico, similando de una manera similar a los vasodilatadores, sin el efecto de estos. En general, lo que hace es incrementar el gasto cardíaco y disminuye considerablemente la presión pulmonar capilar. ¿Sí? Esta es la ventaja que se tiene. El medicamento, sí, tiene como efectos secundarios la náusea, el vómito, trombocitopenia y genera ¿sí? Daño hepático. Por eso no se utiliza de forma rutinaria. Además de que es un medicamento que no tiene absorción y la administración es intravascular. La dosis que van a emplear es de 0.75 miligramos por kilo. Repito, 0.75 miligramos por kilo. Esto administrado en 2 a 3 minutos. Posteriormente a esto, subimos la dosis. Esto es para evaluar. Subimos la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo minuto y monitoreamos. Cuando ya está establecida el efecto, podemos manejarlo a dosis de 0.25 miligramos por kilo. Y de esa forma generamos el efecto benéfico sobre el corazón. La siguiente alternativa que tenemos es un grupo específico que se está en este momento utilizando, que entran en el grupo de los llamados inodilatadores. Inodilatadores. Tienen dos efectos importantes. El primero es generar el efecto inotrópico positivo y el segundo, un efecto de vasodilatación. La sustancia en cuestión se llama levosimendan. Repito, levosimendan. Es un inodilatador. Levosimendan. Es un inodilatador. Es una sustancia calciosensibilizante que lo que propicia es aumentar la contractilidad.
Pero además, tiene un efecto similar al del diazóxido. Activa el canal de potasio sensible a ATP, pero lo hace específicamente en el vaso sanguíneo, con lo que se presenta el efecto de vasodilatación. Entonces, con una sustancia tenemos dos utilidades. Por un lado, inotrópico positivo y por otro lado, vasodilatador. Entonces, el efecto inotrópico pues, me incrementa la fuerza y la vasodilatación me disminuye la resistencia, con lo que se optimiza el trabajo de corazón. Pero además, lo que está favoreciendo también es un incremento del flujo coronario. Sí, aumenta el flujo coronario, entonces le da mayor oxigenación a miocardio, minimizándonos el riesgo de que presente alguna isquemia o algún infarto. El medicamento se metaboliza por reducción. Y como cualquier medicamento que tiene algo que ver con la vasodilatación, como efectos secundarios, tenemos cefalea, náuseas, hipotensión, taquicardia refleja, extrasístoles. Es un medicamento de manejo en la terapia intensiva y se dan de 6 a 12 microgramos por kilo. Esto administrado en 10 minutos. Se tiene que evaluar. Se da en 10 minutos y se evalúa la respuesta. Posteriormente, se administra 1 microgramo por kilo por minuto. Y evaluamos nuevamente entre 30 y 60 minutos. ¿Para qué? Para disminuir o incrementar la dosis del medicamento. Si se dan cuenta, todos estos medicamentos que hemos estado mencionando son medicamentos que manejan dosis de impregnación, excepto la andrinona, que estamos evaluando su acción. ¿Queda claro? Medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Entonces, vámonos con los verdaderos villanos de todo esto, ¿no? Uno de los importantes, los medicamentos que se manejan para el control de los triglipuercos y del puercolesterol, ¿no? Para la hipercolesterolemia, tenemos un primer grupo que son los secuestradores de ácidos biliares. Secuestradores de los ácidos biliares. Aquí tenemos como primero de estos medicamentos el ácido nicotínico. Repito, secuestradores de los ácidos biliares. Ácido nicotínico, que lo conocen como niacina. Es un medicamento que es difícil encontrarlo a la dosis que se requiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habitualmente es muy económico. Es muy económico, pero no lo encuentran en farmacia. Es una de las cosas curiosas. Donde yo lo he llegado a encontrar es en este tipo de tiendas que venden suplementos, llámese específicamente GNC. ¿Ok? Estos secuestradores de los ácidos biliares. Sí, tenemos entonces al ácido nicotínico, la niacina. Fíjense, se maneja de 3 a 6 gramos por día. El segundo que tenemos es la colestiramina, que se maneja en 4 gramos al día. Y el tercero, el colestipol, se maneja de 1 a 5 gramos por día. Repito, ácido nicotínico de 3 a 6 por día. De 3 a 6 gramos por día. En segundo lugar, la colestiramina, 4 gramos por día. Y el colestipol de 1 a 5. Estos medicamentos lo que hacen es intercambiar su cloro o intercambiar el cloro por los ácidos biliares, uniéndose a la bilis. Al unirse a la bilis, lo que evita es la formación de micelas, con lo que se provoca una disminución en la absorción de las grasas.
favorece su eliminación, es decir, forma un complejo. Entre estos tres secuestradores del ácido biliares forman un complejo y el paciente no absorbe el medicamento. El gran problema que se tiene con esto es que aumenta la fosfatasa alcalina hepática como efecto secundario. Puede dar meteorismo, molestias abdominales. Algunos pacientes presentan estreñimiento y otro grupo de pacientes llegan a presentar esteatorrea. Se han hecho algunos estudios en los que se ha identificado una disminución de la absorción de vitaminas liposolubles. Estos medicamentos no se deben de utilizar de manera conjunta con aquellos pacientes que toman tiroxina, que toman digital, anticoagulantes, tiazidas y propranolol, así como tetraciclina y furosemide, ya que bloquean su absorción. Estos medicamentos, la mayor ventaja que tienen es que son medicamentos que son de acción luminal. ¿Ok? Y en los últimos minutos que nos quedan, vamos a meter aquí un medicamento que además sí se puede emplear con pacientes que están tomando antihipertensivos, hormonales tiroideos, para la insuficiencia cardíaca, que son los que les mencioné. El medicamento en cuestión se llama Orlistat. Es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática. Orlistat, un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática. De hecho, en la actualidad en nuestro país es el único, ojo con lo que les digo, es el único medicamento aprobado para el manejo de la obesidad. Hay muchos, pero no están aprobados. Sin embargo, la próxima sesión vamos a hablar un poco de ellos, pero no están aprobados. El único aprobado es este. Es un medicamento que te da un síndrome de mala absorción intestinal de grasa, inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática, ¿no? Entonces, esta sustancia sí, ya se anuncia mucho en la televisión, ya perdió patente, salió con el nombre original de Genical, pero ahora lo encuentran con Redustat, con AMSA, ¿sí? Entonces, este medicamento es de acción también luminal. La característica importante que nosotros debemos de hacer es la siguiente. El medicamento, para que actúe, debe de tomarse de forma conjunta con los alimentos. Es decir, a la hora que el paciente come, debe de tomarse la sustancia y cuenta con un límite de ingestión de hasta 45 minutos. Después de los 45 minutos, independientemente de que no se haya llevado el vaciamiento gástrico, ya no funciona. ¿Por qué? Porque la lipasa ya degradó lo que tenía que degradar de la cadena del ácido graso. En consecuencia, la grasa se va a absorber. Por eso tenemos ese tope. Este medicamento, ¿sí?, tiene dos presentaciones, 60 y 120 miligramos. Evidentemente, por cuestiones de mercadotecnia, la empresa que lo fabrica, bueno, el laboratorio que lo hace, Roche, te recomienda que lo des 120 miligramos
en cada una de las comidas. 120 miligramos en cada una de las comidas. Cosa que yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una comida que no es abundante en grasa, como resulta ser, por ejemplo, el desayuno, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, yo desayuné fruta, ¿qué pasa con eso? Pues evidentemente que ese paciente va a estar tirando su dinero. Entonces debemos de enseñarle al paciente a que sea muy electivo con lo que come para que lo consuma. Si yo como pescado, una ensalada con aguacate, espinaca, lechuga, con aguacate, aceite de olivo, aceitunas, pues en realidad no me conviene que no se absorba esa grasa porque son grasas buenas. Pero ¿qué pasa si yo me como unos tacos de carnitas? Ah, esas son grasas malas. Entonces ahí debo yo de ingerir el medicamento. Los reportes te dan que este medicamento es sumamente seguro. Este medicamento es sumamente seguro. Lo que te hace es una mala absorción. El problema son los inconvenientes que dan. Como este te deja la grasa totalmente líquida, yo siempre le digo que el paciente va a desarrollar el síndrome del carro viejo. ¿Por qué el síndrome del carro viejo? Te tira aceite. El sujeto no se puede arrojar un flato. No se puede. ¿Por qué? Porque le sale con premio. Arroja un flato y va acompañado de grasa. Presenta la esteatopia. Y es muy común esto. Entonces el inconveniente es este. Sin embargo, nos puede servir a nosotros para tener cierto control en la ingestión de grasa de ese paciente. Entonces, mucho ojo con esto cuando van a recomendar. Los reportes indican que es una con cada alimento. No lo hagan porque no se va a aprovechar el medicamento. Háganlo cuando el medicamento vaya asociado a una ingesta rica en grasas. De hecho, les sirve, este es aprobado para dos cosas: control de peso y para bajar de peso. Control de peso y bajar niveles de colesterol y triglicéridos, porque lo hace indistintamente. Cuando el problema está asociado a la dieta, cuando el problema está asociado a problemas metabólicos, no hace nada esta sustancia. Ese es quizá el punto clave que yo debo de considerar para cuando yo voy a hacer una prescripción de esto. Si el paciente tiene un problema metabólico, olvídenlo, no les va a servir. Les va a bajar un poco. ¿Cuánto baja en cuanto a absorción de grasa? Hasta un 30% de lo que come. Te da meteorismo, te da borborismo, te da distensión en lo que te acostumbras. Los estudios te reportan que cuando el paciente ya lo ingirió rutinariamente o con una secuencia de por lo menos 3 semanas, la grasa ya no se ve tan aparente y el organismo mezcla la grasa con la materia fecal. Entonces eso le conviene ya al paciente, porque va a tener menos accidentes. ¿Ok? Pero entonces, muy pendientes de esto. Tiene esas dos utilidades: control de peso y control de lípidos. Pero a nivel de su absorción, si ustedes están identificando una hipertrigliceridemia arriba de 400, este medicamento les va, es un coadyuvante, no es tratamiento principal. Para eso vamos a tener que utilizar los fibratos. Y a la mejor estatinas, pero eso es la próxima semana, hablaremos de ello. La próxima semana, de hecho, no, porque es 16, no hay clase. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a parar, a menos de que haya alguna duda relacionada con esta sustancia, el Orlistat. Comercialmente, les digo, es bastante eficiente, ¿eh? Los reportes te dan de que tomándolo rutinariamente durante todo un año, baja y sin hacer nada, ni dieta, ni ejercicio, el paciente puede llegar a bajar de entre 4 y 6 kilos en un año. Entonces, baja bastante bien. El problema es lo caro. El original te cuesta 1,200 y los genéricos andan en el rango de 200 pesos. ¿Ok? Bueno, continuamos la próxima sesión. Dígame, Héctor.
Doctor, entonces se suspende medicamento hasta que se alcanzan las metas terapéuticas, se podría decir. ¿Cómo? O sea, si el medicamento se va a suspender hasta que ya se alcanza como la meta que tenemos con el paciente. Claro, por supuesto. Por eso, lo primero que manejé con ustedes era de que aprendan a prescribir ejercicio y aprendan a prescribir alimentación, porque esa es la cuestión clave. Si tú eso lo haces adecuadamente y le das esta ayudita, el paciente no te va a bajar eso, sino te puede bajar hasta 15, 20 kilos en un año. Entonces, metabólicamente, ahora, algo que si ustedes quieren generar dinero de manera personal en su trabajo, en su consulta, bajen de peso. Es un excelente negocio. Es una de las demandas mayores que tiene, ¿vale? Ok, bueno, nos vemos en 15. Cuídense, excelente. Vamos, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, doctor, cuídese. Hasta luego, doctor. Chao.